Shalom, mi nombre es Sharon y esto es For You, Selah. Chicos, muchas gracias por estar otro episodio más aquí. Espero que les esté yendo súper bien en sus vacaciones, si es que están de vacaciones. Sino que les esté yendo súper bien en la escuela, en el trabajo, que hayan tenido una semana muy bendecida. Y fíjense, esta semana, Dios quitó un velo de mis ojos porque me hizo darme cuenta de una creencia errónea que yo tenía antes. Y es que yo pensaba que era mi responsabilidad alcanzar las promesas de Dios. Ayudarle básicamente como que a Dios a que pasara y como ayudarle tantito a Dios para que se cumplieran en mi vida o simplemente hacerles camino a las promesas de Dios para que se hicieran realidad en mi vida. No sé si tú también has pasado por eso o lo has llegado a pensar o lo has llegado a creer, pero nuestro caminar con Dios se trata de aprender, ¿no? Nuestro caminar con Dios no es algo lineal, sino es un aprendizaje diario, una transformación que se va haciendo día con día de la mano de Dios, la renovación de nuestra mente, que fue una vez lo que hablamos en un episodio del podcast. Y como les cuento, eso era una creencia errónea que yo tenía antes, ¿no? Que yo debía casi ayudarle a Dios para que esas promesas pudieran hacerse realidad en mi vida. Pero Jesús esta semana corrigió totalmente esa idea equivocada que yo tenía. En su infinito amor y misericordia lo hizo, la verdad. Quitó, les digo, ese velo y esa creencia que yo tenía, que pues para nada es correcta, para nada es bíblica, ¿saben? Así que hoy vengo aquí con ustedes a compartir esta enseñanza que Dios me dio esta semana, que yo sé que nos va a ayudar mucho a todos, porque como les digo, nuestro caminar con Dios es un constante aprendizaje, no es algo lineal, no es que nos acerquemos a Dios y al otro día ya lo sepamos todo. Vamos aprendiendo, vamos transformándonos, Dios nos va renovando, y es por eso que el episodio de este podcast se llama Dios lo traerá a ti. Yo sé, estoy casi segura que muchos de nosotros hemos escuchado el siguiente versículo que está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo lo había escuchado, como les digo, innumerables veces, en prédicas, en la iglesia, en podcast, inclusive pues leyéndolo en la misma palabra, ¿no? Pero yo no lo había entendido por completo, o sea, como que lo había leído, pero no lo había entendido completamente, les digo, hasta esta semana, porque mientras yo hacía mi devocional, fue que Dios me ayudó a entenderlo de una manera muy diferente, de una manera como más profunda, como más consciente. Y es que cuando Dios, yo sé, paréntesis, que he hablado mucho de David en este podcast, pero es que Dios me habla de una manera con esa historia tremenda. Y es que cuando Dios le entrega a David la promesa de que él iba a ser rey de su pueblo, pues vemos que esa promesa no se manifestó de inmediato, no pasó de la noche a la mañana. Al siguiente día, pues David seguía sin ser rey, seguía su vida normal, porque era algo que Dios iba preparando con el tiempo, tanto a David como a esa promesa, ¿no? Pero si nos damos cuenta, mientras esa promesa llegaba a su cumplimiento, mientras David era preparado por Dios, mientras David esperaba el cumplimiento de esa promesa que el Señor le había entregado, jamás dejó de vivir. Nunca pausó su vida. David simplemente, como les digo, no dejó de vivir. Él seguía viviendo su día a día con lo que Dios iba trayendo a su vida. Seguía buscando de Dios su voluntad, su voz, su dirección. Porque incluso cuando vemos que David ya es llamado para ir a vivir al palacio, para ir a vivir con Saúl, David seguía buscando de Dios. Inclusive cuando Saúl le entregó a David hombres de guerra, David seguía buscando de Dios. Continuó buscándolo, nunca paró de buscarlo. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto que les estoy platicando? A que David jamás intentó forzar la promesa de Dios. Nunca intentó hacer que se cumpliera por sus propias fuerzas, por sus propios intentos. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 1. David, sin buscarlo, sin saberlo, sin forzarlo, absolutamente nada, recibió la corona y la argolla de Saúl, porque Dios permitió que llegara hasta él.
Y después en el capítulo 2, en el capítulo siguiente, pues vemos cómo David es ungido como rey sobre la casa de Judá. Entonces Dios es aquí cuando me hace entender algo muy importante que me quitó un peso de encima a mí y espero que también se los quite a ustedes. Y es que nosotros no estamos hechos y no debemos de perseguir, forzar o intentar cumplir las promesas de Dios. Y mucho menos querer entender en nuestra propia humanidad, en nuestra propia inteligencia, cómo Dios va a cumplir esas promesas. Porque lo que a nosotros nos corresponde como hijos es confiar en que si Dios nos entregó esa promesa, Dios mismo va a ser quien la cumpla. Dios mismo va a ser quien la traiga a nosotros. Y mientras llegue ese momento, seguir caminando de su mano, alimentando nuestra relación con Él, nuestra fe, buscando cada día y constantemente su voz, su dirección, su voluntad, tal y como lo hacía David. Porque como les digo, ya estaba esa promesa en la vida de David. Pero no se manifestó luego, no fue al otro día. David siguió viviendo, pero mientras vivía seguía buscando a Dios. Inclusive cuando fueron añadiéndose cosas al plan de Dios para cumplir esa promesa en la vida de David, David nunca soltó la mano de Dios, porque la promesa lleva dentro de sí un proceso. Como les decía anteriormente, David ya había sido ungido como rey sobre la casa de Judá, pero todavía no reinaba sobre todo Israel, que era la promesa de Dios. La promesa ya había empezado a manifestarse, aunque todavía no estaba del todo completa, porque Dios le dijo a David, vas a ser rey sobre Israel, sobre su pueblo. Pero como les mencioné antes, David siguió buscando a Dios. Así que si hoy estás esperando el cumplimiento de una promesa, te daré el consejo que Dios me dio a mí. No te afanes por ella. No busques forzarla ni tratar de ayudarle a Dios a cumplir lo que Él mismo te prometió. En el proceso, sigue manteniendo tu mirada en Cristo, en escuchar su voz, en tu relación con Él, en buscar su voluntad, su dirección. Y confía en que si Dios fue quien te entregó esa promesa a su tiempo y a su manera, Él la traerá a ti. No tú necesitas ir y, oye Dios, te ayudo a traerla porque... No, Dios va a traerla a ti. Y si ya estás empezando a ver el cumplimiento de esa promesa, pero aún no ha llegado a su totalidad, por nada del mundo se te ocurra soltar a Dios. Porque solo de su mano, de la mano de aquel que te hizo esa promesa, de su dirección, de su instrucción, vas a poder sostenerla, vas a poder cuidarla y vas a poder dar con esa promesa esos frutos que van a dar gloria al Padre. Chicos, muchas gracias por estar otro episodio más aquí. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y espero haya sido de bendición este mensaje, así como lo fue para mí. ¡Chao!